Buenas noches. Buenas noches, Liz. Buenas noches, Liz. Noches, Liz. Bueno, vamos a hablar de la sociedad anónima. Bueno, la sociedad anónima es una de las sociedades, podría decir, la sociedad más usada en la República de Guatemala. Es la que más se utiliza porque es una sociedad eminentemente capitalista, es una sociedad que involucra la responsabilidad del socio hasta otras sus aportaciones, es una sociedad que no es de capital fundacional, es una sociedad que permite el pago, que permite voy a apagar la cámara para que haya mejor fidelidad, cuestiones de fidelidad, cuestiones de flujo de datos. Les decía que es una sociedad que permite... ¿Estás grabando o no? Abajo. Es una sociedad que permite con un pequeño, que permite dar las relaciones jurídicas, darle más importancia al capital, permite con un aporte pequeño de capital crear realmente una sociedad, una acción empresarial bastante fuerte. La mayoría de sociedades especiales de la República de Guatemala, o como centros sociales especiales segurados en el artículo 12, como los bancos y grupos financieros, como las almacenes generales de depósitos, como la sociedad de inversión, como las sociedades financieras, como las empresas operadoras de tarjetas de crédito, como las sociedades de seguros. Como ustedes vieron el trabajo que hicieron, son las que están inspiradas en esta sociedad. De esa cuenta vamos a nosotros a definir a la sociedad anónima como una sociedad mercantil tipo capitalista, que se identifica con una denominación social, cuyo capital está dividido y representado por títulos a los que se le denominan acciones, y los socios van a responder de las obligaciones sociales hasta el monto de las acciones que han suscrito, es decir, hasta el monto de capital que se ha suscrito. Aquí en ese tipo de sociedad no hay responsabilidad personal, y tampoco responsabilidad subsidiaria, ni tampoco ilimitada. Los socios van a responder a sus obligaciones sociales hasta el monto de capital que vienen suscritos. Para esto, perdón, vamos a analizar el artículo número 86. A ver, dice el CPA, leámoslo si fuera tan amable. Dice el CPA, disculpe. Gracias. El Léalo, por artículo 86 dijo, ¿verdad? favor. Sociedad anónima. Sociedad anónima es la que tiene el capital dividido y representado por acciones. La responsabilidad de cada accionista está limitada al pago de las acciones que hubiere. Muy bien, muchas gracias. Este tipo de sociedad tiene la particularidad que su capital está dividido por títulos en los cuales se denomina acciones. Más adelante vamos a definir, vamos a explicar lo que son las acciones, lo que ya le habíamos explicado anteriormente, pero una acción es un documento, un documento que acredita la calidad de socio y que le es útil al socio para poder ejercer sus derechos de socio, los derechos de contenido corporativo, los derechos de contenido patrimonial. Y básicamente identifica, menoriza el importe de capital que ha dado el socio de la sociedad. Vamos a hablar ahora de la denominación social. Este tipo de sociedad mercantil se identifica únicamente con una denominación social. La única vez que hemos visto la denominación social fue en la sociedad de responsabilidad limitada. En ese tipo de sociedad establecimos que la diferencia
entre, o sea, que la denominación de la sociedad limitada se forma libremente. En cambio, la denominación de la sociedad anónima se puede formar libremente, ¿sí? O también puede contener el nombre de un socio fundador o dos o más de ellos, y en ambos casos deberá agregarse el objeto principal de la sociedad. O sea, aquí vista con lo que, o sea, la diferencia entre la denominación social de la sociedad social limitada es que ahí no se pueden utilizar los nombres y apellidos de socios, porque si se utilizan estarían ante una razón social que también lo regula ese tipo de sociedad. Entonces, esto es una particularidad de que solo lo que hace es confundirnos un poco, ¿verdad? Nos hace confundirnos un poco porque venimos con la tendencia a entender que las sociedades de tipo capitalista no involucran a los socios para nada. Entonces, ¿por qué el legislador va en contra de la naturaleza capitalista de esta sociedad y permite que la denominación social se forme con los nombres y apellidos de los socios? Siempre agregando el objeto principal de la sociedad. Pues para mí eso está en contra del capitalismo, pero igual son cuestiones que están ahí y tenemos que respetarlas. Entonces, si nosotros analizamos el artículo 87 de la sociedad anónima, este artículo es claro en establecer que la sociedad anónima se identifica como una denominación. Dice la que podrá formarse libremente con el agregado obligatorio de la leyenda sociedad anónima que podrá abreviarse SA. Dice que se forma libremente. Hasta ahí no nos ha dicho todavía que puede agregarse el objeto principal de la sociedad. Dice, la denominación dice podrá contener el nombre de un socio fundador o los apellidos de dos o más de ellos. Pero en este caso deberá igualmente incluirse la designación del objeto principal de la sociedad. O sea, o sea, como cuando dice aquí, deberá igualmente incluirse la designación del objeto principal de la sociedad. Quiere decir que cuando se forma también libremente, pues debe hacerse relación al objeto social principal de la sociedad. Y aquí tenemos un par de ejemplos. No sé si tienen ustedes esta diapositiva a la vista, si la tienen. Cuando no puedan ver alguna diapositiva y todo, pues podemos regresar al anterior sistema, porque tal vez ahí la relación de las diapositivas es más sencilla, ¿verdad? La transición. Entonces, aquí como podemos observar, se puede formar libremente, dice. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, Banco Industrial, Sociedad Anónima. Puede ir Banco de los Trabajadores, Sociedad Anónima. Con el segundo nombre, dice Pastelería Cofiño Castillo, Sociedad Anónima. Pastelería Cofiño Castillo, Sociedad Anónima. Son los ejemplos que podemos mencionar. Vamos a hablar ahora de los principios del capital de la sociedad anónima. Dice que la determinación, principio de determinación. Según el espíritu de este principio, el capital social, es una suma que está determinada, que debe estar específicamente determinada en la escritura social. En la escritura social se debe determinar el capital autorizado, el suscrito y el pagado de la sociedad. Vamos a nosotros analizar que el capital autorizado es la suma máxima que una sociedad puede emitir en acciones. Y el capital suscrito es de la suma, de esa suma, el porcentaje que los socios deciden que van a suscribir en acciones. Y el capital pagado es el porcentaje mínimo que se debe cancelar para poder constituir la sociedad, el capital pagado mínimo. Pero vamos a ver más adelante en unas diapositivas están ya esos tipos de capitales para que los podamos explicar de una forma más adecuada. Bueno, entonces hablemos ahora del principio de integración. Hasta el momento, ¿una duda? Disculpe. Por el momento no, Lick, gracias. Muy bien, entonces vamos a seguir. Vamos a explicar ahora este principio de integración del capital. Principio de integración quiere decir que la suma de capital es una suma íntegra. Es una suma íntegra, una suma fija. ¿Sí? Y
debe mantenerse siempre los valores pactados de la escritura constitutiva. Porque si se desea modificar ese valor, entonces debe celebrarse una escritura de aumento, de modificación de capital por aumento, y también, por el operativo legal, lógicamente que antes de eso, tendrá que celebrarse una asamblea general extraordinaria, donde se acuerde la modificación del capital para su aumento o disminución. Es por eso que la suma de capital en la sociedad anónima es una suma fija y constante, con la excepción que nosotros ya conocemos, que es la sociedad de inversión, que es la única sociedad de la República de Guatemala, que es una sociedad de capital variable, en donde el monto del capital no es una suma fija y constante, sino que es una suma que puede variar o disminuir según el éxito o fracaso de la sociedad. Vamos a hablar ahora del principio de desembolso mínimo. Y según este principio de desembolso mínimo, en toda sociedad de carácter anónimo debe haber un desembolso mínimo del capital, es decir, que el capital autorizado se le está permitido, lo permite el Código de Comercio en el capital 80, en el artículo 80, en el artículo 89, y también tendrá que permitir la escritura constitutiva de que el capital no sea íntegramente pagado, sino que haya un desembolso mínimo, y ese desembolso mínimo en nuestra legislación es del 25%. Es decir, nosotros cuando creamos una sociedad, no necesitamos crear la totalidad del capital autorizado en acciones, sino que únicamente el 25%, cada acción debe representar el 25% del capital. Buenas noches. Buenas noches. Y ahorita vamos a analizar, pues tengamos una idea, capital autorizado. El artículo 88 establece capital autorizado, ya lo vamos a ver esa oportunidad, y el artículo 89 establece capital suscrito. Y el capital autorizado de una sociedad anónima es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones sin necesidad de formalizar aumento de capital. El capital autorizado puede estar total o parcialmente suscrito al constituirse la sociedad y expresarse en la escritura constitutiva. O sea, que se puede pagar el total del capital en una fracción. Si se va a pagar una fracción, se permite que al momento de emitir acciones, por lo menos los socios paguen un 25% del valor nominal de cada acción. Dice capital suscrito. En el momento de suscribir acciones, es indispensable que cada accionista pague por lo menos el 25% del valor nominal de cada acción suscrita. Si fueran acciones, por ejemplo, de 100 quetzales, o 100,000 quetzales, por ejemplo, es importante que por lo menos se haya pagado el 25,000 quetzales, que es el 25% de 100,000. Y eso lo vamos a explicar más adelante. El principio de efectividad o realidad es un principio del cual se desprende que la sociedad debe contar con una normativa, una regulación establecida en la escritura constitutiva, pero lógicamente que también en el Código de Comercio, de donde se desprenda que el capital existe, que el capital tiene una existencia legal. Desde el momento que en la sociedad anónima se establece que se necesita un porcentaje de capital para que el valor nominal de las acciones, al momento de suscribirlas se cumple con ese principio. O sea, el principio de efectividad o realidad del capital, el espíritu de este principio es que al menos exista una fracción de capital en las arcas de la sociedad, en el erario de la sociedad. Y ese principio de efectividad o realidad del capital es que el capital existe y efectivamente se ha aportado. No lo vamos a confundir
con las sociedades de capital fundacional, en donde el capital debe estar definitivamente pagado como requisito sine qua non, condition sine qua non, o requisito imperativo para poder otorgar la escritura constitutiva de la sociedad. En este caso, aquí no. El principio de efectividad o realidad habría que interpretarlo en el sentido de que el capital tiene un sustento legal, una normativa, una serie de normas, una serie de preceptos, una serie de artículos que establecen que debe existir al menos un porcentaje en las arcas de la sociedad al momento de constituirse la sociedad. En nuestro caso sabemos que es el 25% del valor nominal de cada acción. Bueno, el principio de unidad. Sabemos que cada socio que constituye una sociedad anónima, pues aporta capital. Lo hemos dicho que el capital tiene distinta naturaleza. Tenemos aportaciones dinerarias, aportaciones no dinerarias, aporte de industria también. Entonces, en este tipo de sociedades, el principio de unidad establece que aunque el capital se haya dividido en varias acciones, se determina por la naturaleza del capital, que es una suma constante, que el capital es solo uno. Aunque el capital esté dividido, aunque varios socios hayan aportado acciones y esos socios, aunque varios socios se hayan aportado acciones y que cada quien aportó, perdón, aunque varios socios, 5, 6, 7, 8 socios, 4, 3, 2, 1, hayan hecho aporte de capital, eso significa de antemano que aunque el capital esté dividido en varias acciones, el capital es uno solo. A eso se refiere ese principio. Ese principio de unidad. O sea que el capital se presume que es uno solo. Si Estordo Chavarría aportó 50,000 quetzales, si Giselle Cepeda aportó 50,000 quetzales, si Jorge García aportó 50,000, y Becky Vargas aportaron 50,000, cada quien aportó 50,000 quetzales para tener una suma de 200,000 quetzales como capital de la sociedad. Eso no quiere decir que el capital esté dividido, sino que el capital está dividido para efectos de aportación, pero para efectos de capital social se presume que es una unidad, se presume que es uno solo, se presume que es una cantidad constante, ¿sí? Es una sola unidad económica. Aunque esté dividido y representado por acciones, debemos entender que el capital es uno solo. Bueno, vamos a analizar ahora el capital de la sociedad anónima. Ya habíamos hecho una lectura, habíamos leído algo de eso al principio, de forma preliminar. Pues ahora vamos a establecer fundamentalmente que el capital autorizado, pues como lo dijimos con antelación, es la suma máxima que una sociedad puede emitir acciones sin necesidad de formalizar un aumento de capital en la estructura social. ¿Sí? Si yo tengo una sociedad que tiene un capital de 300,000 quetzales, pues esa es la suma que yo puedo crear en acciones. No puedo pasar de esa suma. En un momento determinado yo tengo una actividad económica muy importante y mi capital llega a ser de unos 7, 8, 10, 12 millones de dólares quetzales, unos 40 millones, unos 75 millones de quetzales. Entonces yo voy a tener la necesidad de aumentar el capital autorizado de la sociedad para que su capital sea mayor. ¿Sí? Si yo tenía un capital de 300,000 quetzales, mi actividad económica establece que yo tengo un capital mayor porque compré más activos, tengo más sucursales, yo soy una empresa que vende productos farmacéuticos, entonces amplío, abro más farmacias, compro más propiedades, compro más vehículos, entonces tendré que aumentar mi capital, y mi capital va a crecer en hasta unos 75 millones de pesos. Ahí tengo que modificar el capital para aumentarlo.
Si nosotros analizamos de cuenta nueva el artículo 88 de la sociedad anónima, establece con claridad, dice, capital autorizado. El capital autorizado de una sociedad anónima es la suma máxima que la sociedad puede emitir en una acción, sin necesidad de formalizar un aumento de capital. El capital autorizado puede estar total o parcialmente suscrito o constituido en la sociedad y debe expresarse en escritura constitutiva de la misma. ¿Esto qué quiere decir? Que puede estar total o parcialmente suscrito. El capital puede estar totalmente pagado, se puede suscribir la totalidad de acciones que hay, pues su defecto solo suscribir un porcentaje. Y ese porcentaje es el que vamos a ver a continuación, que es el capital suscrito. O sea, de esa suma de los 75 millones que hablamos. Bueno, hablemos de 300,000 mejor, ¿por qué vamos a hablar de cifras tan elevadas? El capital suscrito es la suma del capital autorizado, los accionistas deciden suscribir en acciones. Debe ser por lo menos del 25% del valor nominal de cada acción. 25% del capital del valor nominal de cada acción. Si nosotros analizamos el artículo 89, dice en el momento de suscribir acciones es indispensable que cada accionista pague por lo menos el 25% del valor nominal de cada acción. Y son esas acciones que tiene Giselle, que tiene 50,000 quetzales, que tiene Don Jorge, que tiene 50,000, y que tiene Decky, que tiene 50,000, y que tengo yo, que tengo 50,000. Yo puedo suscribir al momento, yo puedo, al momento de crear las acciones, suscribir únicamente el 25% de ese capital en acciones. Y si yo aporté 50,000 quetzales, ¿sí? Son 12,500 quetzales, lo que yo debería de aportar, debería suscribir en acciones, porque ese es el mínimo que establece la ley. ¿Sí? El mínimo que establece la ley. Bueno. Vamos a hablar del capital pagado inicial. El capital pagado inicial de una sociedad anónima es de 200 quetzales. No vayamos a confundir esto con los 25,000 quetzales. Porque cuando nosotros creamos una sociedad anónima, cuando faccionamos la escritura constitutiva, cuando realizamos el procedimiento de inscripción, nosotros no necesitamos suscribir las acciones en ese momento, porque no las vamos a poder suscribir en ese momento. Las acciones las vamos a suscribir hasta que nosotros tengamos un aviso de emisión de acciones. Nosotros realizamos el trámite de inscripción, en donde nosotros faccionamos la escritura constitutiva, y dentro del mes de faccionar la escritura tenemos que iniciar el trámite en el registro. En el trámite del registro hacen una calificación de la escritura constitutiva, establecen que se unen los requisitos legales. Ya dentro del mes siguiente otorgan la inscripción definitiva de la sociedad. A partir de ahí, para poder hacer todo ese trámite, la ley nos requiere un capital pagado mínimo que es de 200 quetzales. Pero ya en el momento que después de nosotros hayamos constituido la sociedad, que nosotros hayamos integrado el órgano de administración, el órgano de fiscalización, que hayamos inscrito en la sociedad, tenemos que suscribir acciones. En ese momento, nosotros tenemos que tramitar un aviso de emisión de acciones. Tramitamos en el registro mercantil y a partir de ahí nosotros podemos suscribir. Si nosotros queremos solo el 25% de la participación que nosotros tenemos en acciones. Y solo pagamos 12,500 quetzales, que es el 25% de los 50,000 quetzales que acabo de hablar. En su defecto, si yo quiero suscribirlas todas, pues las suscribo todas. No hay ningún problema, pero la ley me establece esos parámetros. Ya más adelante, la escritura constitutiva tendrá que establecer mecanismos para que el socio vaya pagando el resto de capital de la sociedad. ¿Sí? Para que pague otro 75%. Se establecen épocas para que se pueda pagar. Y algo que es importante es que se va a establecer la forma de pagarla, pero si no se paga,
Entonces la ley establece un mecanismo. Y ese mecanismo que establece la ley, en primer lugar, es que si el socio no ha pagado, el accionista no ha pagado el resto del 25%, entonces se procede a vender las acciones de él, y con ese dinero se procede a cubrir las responsabilidades del socio, o sea, las obligaciones que tiene la sociedad con respecto a esto, y luego el saldo se le va a dar. O también se puede reducir la cantidad de acciones, y se invalidarán las acciones dadas a ese socio, o se procede a hacer un procedimiento ejecutivo en contra de él. Eso está en el artículo 110, donde dice accionistas morosos. Dice, cuando un accionista no pague en la época convenida el valor de su acción o los llamamientos pendientes, la sociedad podrá su elección. O sea, ¿qué son los llamamientos? Los llamamientos son los pagos que están establecidos en la escritura constitutiva que el socio debe realizar para pagar íntegramente su acción. Se establece que se puede hacer un pago inicial del 25% del valor de capital que corresponde a cada acción, y que el 75% pues establece una fórmula como pagarse, una época, en cierto tiempo, cierto momento, cierta época, para poderse pagar. Pero si no se paga, y ni siquiera se paga el 25%. Si se ha pagado algo, entonces, si no se ha pagado nada, lo que se procede es a reducir. Si se ha pagado una parte, que es el 25%, dice, aquí establece, dice, vender por cuenta y riesgo del accionista, el número primero. Vender por cuenta y riesgo del accionista moroso las acciones que le corresponden, y con su producto cubrir las responsabilidades que resulten y el saldo que se le entregará. O sea, las responsabilidades son las obligaciones de la sociedad. Y después de eso, si hay algún remanente, accionista. Dice, reducir las acciones a la cantidad que resulte totalmente pagada con las entregas hechas. Las demás se invalidarán, salvo que lo disponga el escritura especial. Si usted lo pudo pagar el 25% de los 75%, entonces el 75% se procede a invalidar, y sobre eso no se va a quedar con un 25%, siempre y cuando los porcentajes de capital puedan respetarse. Y de ahí dice, proceder al cobro de los llamamientos Ay, Dios, permítanme, ya Alison me está tocando la puerta, permítanme. Por favor, Alison, permítanme un momento. Alison, por favor, trate de ingresar ahorita, le voy a permitir entrar. Por favor, trate de ingresar ahorita, le voy a permitir entrar. Vamos a dejar entrar a Alison. Les voy a seguir explicando esto. Bueno, se lo voy a explicar mientras Alison trata de entrar. Entonces, les decía que, en primer lugar, se puede vender la participación accionaria de ese socio, y, lógicamente, que al venderla, con el producto de esas acciones, se procede a pagar utilidades de la sociedad, y el remanente que quede, pues se le va a devolver al socio, y entra a participar otro nuevo socio, accionista, lógicamente. Y de ahí dice, reducir las acciones a la cantidad que resulte totalmente pagada con las otras entregas hechas. Los demás se invalidarán, salvo que disponga el escritura social. Por ejemplo, si el no pagó su 25%, pues las otras se reducen, y solo tendrá él, por lo que corresponde a 12.500 quetzales, que es el 25% de 50.000, que es el que estamos utilizando como un ejemplo hipotético. Un ejemplo hipotético. Y de ahí tenemos, dice, proceder al cobro de los llamamientos pendientes en la vía ejecutiva, constituyendo título ejecutivo el acta notarial de los registros contables, en donde exista la obligación. En dicha acta se describirán los documentos y resoluciones pertinentes al plazo de la obligación. Esos registros contables, me imagino yo, que es el balance general. Entonces, el Estado pierde ese ganancias, entonces se saca una certificación de eso, y se procede a cobrarle al socio en la vía ejecutiva. Bueno, por favor, don Jorge, ¿no nos podría explicar eso? Usted que es experto en el tema. ¿Por qué se va a ejecutar al accionista ahí? Con gusto, Lick.
Fíjese que lo que sucede es de que cada uno de los procesos estos de capital autorizado, suscrito y pagado y el capital mínimo tienen un tipo especial de registro en la contabilidad. Figuran obviamente al final en el balance general del cierre del periodo, pero en el libro de diario mayor general quedan asentadas todas las partidas donde se especifica cuánto es el valor del capital autorizado, cuánto es el valor del capital efectivamente pagado y queda registradas las obligaciones que tienen cada uno de los socios pendientes de pago también a la contabilidad como una cuenta por cobrar. Entonces, en base a esos registros entiendo que es que se les podrá hacer a ellos, digamos, el cobro por la vía ejecutiva, ¿no? Excelente, excelente. Le agradezco mucho la información, realmente es bastante amplia. Bueno, no sé si ustedes, bueno, analicemos ahora, y vamos analizando, vamos a seguir compartiendo pantalla. Muchas gracias, licenciado Jorge, la verdad su explicación ha sido muy amplia. Ahora vamos a analizar, gracias, el capital pagado mínimo. Capital pagado mínimo inicial de la sociedad o capital pagado inicial es de 200 quetzales. Eso es al momento de constituir la sociedad. Porque los socios, al momento de que se dé el aviso de emisión de acciones y ya se puedan emitir acciones, los socios pueden decir, bueno, yo no voy a crear mi 100% de acciones, sino que solo el 25%, o habrá algunos que suscriban el 100%. Entonces, conforme lo establezca la sociedad, pues van a hacerse los pagos, y si no, pues van a utilizar estos mecanismos que acabamos de analizar. Pero cuando ese pago inicial de la sociedad solo es para efectos de la suscripción. ¿Sí? Solo es para efectos de la creación de la sociedad. Cuando los socios crean la sociedad, solo para que se vaya al registro, solo para que se pueda constituir ahí, pero ya al momento de emitir las acciones, ahí y hay que pagar el 25% del valor inicial de cada acción. No sé si tienen alguna duda, por favor, quiero que hablemos ahorita, porque ese tema del capital suscrito, autorizado y pagado, pues siempre es un dolor de cabeza. Ese tema del capital suscrito, capital autorizado y capital pagado inicial. No sé si tienen alguna duda, por favor, aprovechemos ahora. ¿No hay ninguna duda? ¿Todo está claro? Bueno, es la primera vez en mi vida que he escuchado que nadie tiene dudas de esto, porque eso siempre me lo preguntan en clase. Pero bueno, espero que en realidad se haya comprendido, ¿verdad? Bueno, cerca el procedimiento de evaluación que estamos teniendo, pues esté facilitando mucho que ustedes no se estén esforzando y que ustedes pues lo hagan de una forma que no es adecuada, ¿no? Pero siempre en esta parte del curso siempre hay dudas. Lick, disculpe. Solo con una cosita, yo no sé si leo bien, pero ahí dice 200 quetzales. Así es, 200 quetzales, analicemos el código, vemos el artículo 90. Dice mi código, dice, en el artículo 90 dice el capital pagado inicial de la sociedad anónima debe ser por lo menos de 5,000 quetzales. Sí, eso era... Sí, su código está mal. Habría que conseguir el decreto 18 de 2017, que de hecho hace 3 años que entró en vigencia, ¿verdad? Donde establece que al constituirse una sociedad anónima, el monto del capital pagado inicial de la misma será de por lo menos 200 quetzales. Es de 200 quetzales. Esa era mi duda, gracias, disculpe. Ok. Muchas gracias por la pregunta. Entonces, hay 3 momentos. En el momento de que se suscribe la escritura, se va a establecer que el techo es 1. Por ejemplo, 300,000 o 200,000. ¿Sí? Cuando suscribimos la escritura, cuando se crea la escritura, nosotros le entregamos 200 quetzales a los socios, al órgano de administración, o lo depositamos en el banco, para que el notario pueda hacerlo constar en la escritura constitutiva a través de la boleta de depósito, pero sabemos que después nosotros vamos a tener que pagar el resto para llegar a 300,000. Y para llegar a esos 300,000, la ley nos permite, al momento de suscribir las acciones, que sea de un 25% el valor nominal de las acciones, un 25%.
que en ese caso, si estamos hablando de que cada quien aportó 50.000 quetzales, sería 12.500 quetzales. Y el resto, nosotros le iríamos pagando la forma que establezca la propia escritura. Entonces, hay 3 momentos. Capital autorizado es el que hace constar en la escritura, capital pagado inicial, que es de 200 quetzales, y el capital suscrito, que va a ser al momento de crear las acciones, en donde eso no es fácil. Eso va a ser tal vez como a los 2 o 3 meses de que nosotros ya tengamos, después de que escribamos la sociedad y que tengamos nuestro aviso de emisión de acciones, pues ahí ya se podrían suscribir las acciones. En ese momento se suscriben, entonces ya se cumple con entregar a las arcas de la sociedad el 25% del valor nominal de esa acción, o si quieren ustedes el total, como ustedes quieran. Bueno, antes de analizar de esto, por favor, vamos a analizar el artículo número 92. Dice, las aportaciones en efectivo podrán entregarse a uno o más de los administradores o depositarse en un banco a nombre de la sociedad. Tal extremo será constar en la escritura social. El depósito bancario será obligatorio cuando el total de las aportaciones en efectivo excedan de 2.000 quetzales. Cuando la sociedad mercantil posee una cuenta bancaria, es obligatorio que el efectivo que se encuentre en resguardo de uno o varios administradores sea depositado en esa cuenta. O sea, siempre nos manda a esa cuenta. El primer supuesto dice que se pueden entregar en efectivo a los administradores o depositarse en efectivo a nombre de la sociedad. Eso se debe hacer constar por el notario cuando dice doy fe, al final doy fe, ahí se hace constar. Y si se hubiera hecho el depósito, entonces el notario deberá transcribir la boleta. Yo aconsejo que se haga el depósito en el banco. Dice, el depósito será obligatorio cuando el total de las aportaciones en efectivo exceda la cantidad de 2.000 quetzales, ahí sí es obligatorio. Pero esto nos habla otro pro y otro contra. Cuando la sociedad mercantil posee una cuenta bancaria, es obligatorio que el efectivo que se encuentra entre más de uno o varios administradores sea depositado en la misma. Nosotros podemos entregar, si es menor de 2.000 quetzales, esa cantidad a los administradores. Si es mayor de 2.000, habrá que abrir cuenta, y si no, ellos tendrán que integrar ese dinero a la cuenta de la sociedad. Siempre es aconsejable una cuenta. Bueno, anuncio de capital. Dice, no podrá anunciarse el capital autorizado sin indicar al mismo tiempo el capital pagado. ¿Cuánto es lo que se pagó? Si la sociedad puede tener 300.000 quetzales, pero ¿cuánto pagaron? Nosotros pagamos 200. No hemos suscrito acciones todavía están ante la sociedad. Dice, en relación a este artículo se sancionará de oficio por el registro mercantil con una multa de 25 a 500 quetzales y serán las publicaciones y certificaciones a costa del instante. Para que nosotros analizamos cuál es el capital autorizado, tendremos que anunciar también cuál es el capital pagado para no engañar a nuestra competencia ni tampoco a nuestros clientes. Eso afecta a nuestra fama mercantil, nuestra credibilidad como sociedad. Dice aportaciones no dinerarias. Los socios que aporten bienes que consisten en patentes de invención, estudios de prefactibilidad y efectividad, costos de preparación para la creación de la empresa, así como estimación de la promoción y fundación de la misma, de conformidad con lo expresado en el artículo 27, no podrán estipular ningún beneficio a su favor que menoscabe el capital, ni el acto de constitución, ni el momento de disolverse y el liquidar la sociedad, sino nulo todo pacto en contrario. O sea, que se puede, por eso decía un catedrático mío, Saulo de León Estrada, que quien vaya a aportar una patente de invención, pues no es tanto. Una patente de invención, pues es una patente que demuestra que, por ejemplo, el que inventó el celular en su momento, el que inventó una laptop en su momento, el que inventó un iPhone en su momento, tiene una patente de invención, entonces eso lo puede aportar a la sociedad. O el que inventó la llanta, el que inventó el vehículo, en ese momento pudo haber aportado a la sociedad en esa época, 1940, 35, cuando se inventaron los vehículos, 18 por ahí, la Ford, creo que fue Ford, y Ford el que se modelo. Se puede aportar esa patente de invención. Ahora, los estudios de prefactibilidad y efectividad, los costos de preparación para la empresa, es un estudio de prefactibilidad para establecer qué tan rentable o qué tan exitosa va a ser una sociedad en el mercado. Esos estudios se puede aportar. También
Los costos para poder constituir esa sociedad, un estudio acerca de eso es aportar aire, dice por ahí, en mi catedrático. Entonces, cuando se aporte eso, el espíritu de este artículo, no se puede soportar el capital en esa parte del socio que aportó eso. Las pérdidas las va a soportar únicamente en lo que exceda de... Si ese estudio de promoción vale 5,000 quetzales y el socio tiene utilidades de 10,000 quetzales, entonces solo sobre las utilidades se podrá hacer la pérdida, responder por el capital perdido, pero no sobre esa parte que es prácticamente un aire. Licenciado Jorge, ¿podrías ampliarnos un poco sobre eso de los estudios si tuviera conocimiento, sobre eso de los estudios de prefactibilidad, efectividad y costo de preparación para la creación de la empresa, si tuviera conocimiento de eso? Pues mire, básicamente, como usted lo dice, Lick, los estudios de prefactibilidad y efectividad son estudios que hacen terceros. Hay empresas que se dedican a ese tipo de estudios y son contratados para ejecutarlos. Y al final, pues en resumen, lo que usted dijo es ver la viabilidad de una empresa antes de formarla, ¿verdad? Decir, vamos a hacer este negocio, ellos hacen todo el análisis, cuánto dinero necesitan, cómo está el mercado, en fin, qué leyes las afectan, hacen todo el estudio posible y el entorno en el que se va a desarrollar para decir si es funcional y si es, ahí sí que valga la redundancia, factible constituir esa empresa para el fin del cual se están proponiendo. Muchas gracias, licenciado Jorge. La verdad que su explicación es muy amplia y quiero agradecerle a usted porque siempre que yo le pido que tome la palabra, sus explicaciones son realmente bastante claras y creo, gracias a Dios que lo tenemos aquí, tenemos el privilegio de tener un profesional en esta materia para que nos pueda ampliar este tipo de aspectos que creo que son totalmente valiosos. Le agradezco mucho su intervención. A la orden, Lick. Bueno, vamos a continuar y ahora vamos a platicar de otra figura. Vamos a hablar de los bonos o certificados de fundador, que estos son títulos creados en forma nominativa o al portador. Estos bonos, su naturaleza es que es un título, un documento. Es un documento que consiste en su naturaleza jurídica, su objetivo es una especie de como de reconocimiento, como de gratificación o premio para los socios fundadores por haber fundado la sociedad. Y eso les va a permitir a ellos participar en las utilidades. Van a tener un 10% de las utilidades. Cada ejercicio social, cuando se distribuyen utilidades o ganancias, que es lo mismo, ¿verdad? Se les va a distribuir a ellos un 10% de utilidades netas. Aparte de lo que tienen de sus acciones, también van a tener certificados de fundador, y les van a permitir a ellos tener un 10% de las utilidades. Pero para distribuir ese 10% tienen que haber al menos distribuido un 5% de las utilidades a los demás accionistas. Y esto pues no puede abarcar el tiempo de duración de este privilegio, de este premio, de esta gratificación, de este reconocimiento por haber hecho esa gesta histórica de haber constituido la sociedad, de haberla emprendido, de haber aportado capital. Esto no puede durar más de 10 años a partir de la constitución de la sociedad. Y entonces vamos a analizar el artículo 95, que es el que dice: la participación concedida de los fundadores en las utilidades netas anuales no excederá del 10% y podrá abarcar un periodo de más de 10 años a partir de la constitución de la sociedad. Esta participación no podrá cubrirse sino después de haber pagado a los accionistas un dividendo del 5%, por lo menos sobre el valor nominal de las acciones. Es decir, esta es una gratificación, un premio. Es un premio, un reconocimiento que se le va a dar a los socios fundadores y que les va a permitir tener una participación del 10% de las utilidades. Pero para que ellos puedan tener ese 10%, antes que eso, tienen que distribuir sus utilidades a los demás accionistas, incluyendo a los socios fundadores, y lógicamente que debe de ser de un 5%. Al haber repartido el 5%, entonces ahí ya se puede proceder a repartir el 10% que le corresponda al fundador o fundadoras que todavía existan, ¿verdad?
El artículo 96 establece, dice, los bonos o certificados, el 96 toca, ¿verdad? Dice, para acreditar la participación al que se refiere el artículo anterior, se expedirán títulos especiales denominados bonos o certificados de fundador, sujetos a las disposiciones de los artículos siguientes. Y el artículo 97 establece, de forma expresa, dice, limitación a bonos o certificados de fundador. Dice, los bonos o certificados de fundador no se computarán en el capital social, no forman parte del capital social, ni tampoco las acciones. ¿Sí? No, perdón, las acciones sí son parte del capital social, perdón. Los bonos o certificados de fundador no se computarán en el capital social. No autorizarán a sus tenedores para participar en la disolución de la sociedad ni para intervenir en la administración. Solo confieren el derecho a percibir la participación en las utilidades de bonos certificados de especie y el tiempo en que el mismo se indica. O sea, ese certificado lo único que va a permitir participar en utilidades, en 10% de utilidades. Pero jamás, con ese bono certificado de fundador, los socios van a poder reclamar, por ejemplo, el capital resultante de la liquidación. Para eso tienen sus acciones. ¿Sí? Entonces, esos bonos o certificados de fundador lo único que permiten es una gratificación, es un premio. Mire, usted fue buen socio, usted ayudó a crear la sociedad, usted creó el banco, usted sabe qué, a reconocer un 10% de las utilidades de este año que corresponde a $10 millones. Usted se lo merece. Cada año se ha llevado, el año pasado se llevó 20 millones, perdone que este año le vamos a dar solo 10, pero eso es lo que le toca del 10% de las utilidades. Pero para que eso suceda, pues, eso solo dura 10 años. ¿Sí? Y solo permite participar en las utilidades. Ese es el único derecho. No permite participar en el capital resultante a la liquidación de la sociedad, ni nada más. Vamos a analizar ahora las clases de bonos o certificados de fundador. Dice, los bonos o certificados de fundador pueden ser nominativos o al portador. Nominativos son aquellos bonos o certificados de fundador que están creados a favor de una persona determinada. La sociedad debe tener un registro de esos bonos o certificados de fundador, que es el que estamos leyendo, y adicionalmente a eso, aparte de tener ese registro, la transmisión de esos bonos que se pueden transmitir, se transmiten mediante endoso. Y los al portador son aquellos bonos o certificados de fundador que no están creados a favor de persona determinada. Tienen o no la palabra al portador. Y se transmiten mediante la simple entrega o la simple tradición. Los bonos deben contener la expresión bono o certificado de fundador con caracteres visibles. La denominación, ¿verdad? El domicilio de la sociedad, la duración de la sociedad y el capital de la sociedad. Y la fecha de su constitución. El número ordinal del bono quiere decir número ordinal, sea primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo primero, décimo segundo, etcétera. Son números ordinales. Y la indicación del número total de los bonos emitidos. El número ordinal es primero, segundo, tercero, primero de 10, primero de 20, segundo de 10, tercero de 10, cuarto de 10, etcétera. La participación que corresponde al bono en las utilidades y el tiempo durante el cual deberá ser pagada, que es máximo son 10 años, o mínimo 10 años, y la firma de los administradores. Eso es lo que contiene un bono certificado de fundador. ¿Tienen alguna duda de esto de los bonos certificados de fundador? Lick, ¿Sí? no sé si si estoy entendiendo bien, pero significa que estos bonos o certificados de fundador no serán, o sea, no se entregarán de forma anual. De conformidad con lo que hemos aprendido ahorita, de lo que hemos visto del artículo, de lo que hemos visto en lo que está en la diapositiva, se establece que generan una utilidad que se paga anualmente. Es decir, cada año se va a pagar un 10% de las utilidades a los socios fundadores. Cada año. Cada año. En cada ejercicio social. Se les paga un 10%. ¿Sí? Okay. Y no podrá abarcar un periodo de más de 10 años. No puede ser más de 10 años. Okay. O sea, es anualmente. La prestación es anual. O sea,
La distribución de utilidades es anual también. O sea que se hace la repartición de utilidades y ese 10% es agregado a eso. Exactamente. O sea, de las utilidades, la sociedad, por ejemplo, ganó 80 millones de quetzales en este año. De esos 80 millones de quetzales, yo voy a distribuirle un 10% a los fundadores. Pero para poderle dar su 10%, tengo que haber distribuido antes un 5% a los demás accionistas. A raíz de eso ya puedo permitir darles el 10% que le corresponde, con un premio, con una gratificación, una recompensa por haberse tomado la molestia de fundar la sociedad, por reconocer ese esfuerzo, esa inversión de capital que hicieron, se reconoce a través de este premio. Okay, ¿Sí? O sea, es anual, se paga anualmente. ¿Cuándo se va a pagar? Cuando se termine el ejercicio social, que don Jorge nos lo explicó la vez pasada, que coincide un poco con el ejercicio fiscal, ¿no? Entonces es cada año. ¿Sí? Cada año se va a pagar esto, así como cada año pagamos utilidades que corresponden a las acciones. Ok, gracias, Lick. Cada año. Si tiene alguna otra duda, pregunta, porque no la escucho muy segura. No tenga pena, pregunte. ¿Está claro? Sí, es que siento que es un tema un poquito complicado. Es cabroso. Sí, es un tema Sí. cabroso, ¿verdad? El problema es que después algunos los van a confundir con los certificados de goce y los certificados provisionales, ¿verdad? Que son otros títulos totalmente distintos, que los vamos a tocar ya en su momento para que no nos hagamos bolas, ¿verdad? Pero hoy tenemos que entender que el bono es una gratificación. No todos los accionistas pueden tener esta prestación, este título. Únicamente los fundadores, los que se tomaron esa molestia de fundar la sociedad, de aportar dinero, esos emprendedores. ¿Saben qué se está premiando aquí? El emprendimiento. Eso es lo que se premia, el emprendimiento. Quieren ponerle ustedes copia donde quieran. De repente se los pregunto, porque me gusta hacer esa clase de preguntas, porque a veces me dicen, ¿qué son las tablas diapositivas? Pues no están las diapositivas, pero usted vino a clases, ¿no? Usted entró a clases, o estaba dormido, ¿sí? Porque muchos vienen aquí, ahorita están ahí como presentes, pero también están, no sé, haciendo otras cosas, ¿sí? Están haciendo otras cosas totalmente distintas, ¿verdad? Entonces, realmente no es justo, pero igual de ahí cada quien es cada quien, y cada quien defenderá su nombre allá afuera como pueda, ¿verdad? Al menos yo puedo defender muy bien el mío, no sé si ustedes cómo lo harán. Pero en fin, entonces esa es lo que se premia ahí, es el emprendimiento. Lick, El emprendimiento. disculpe. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. Lick, Sí, escucho. sí, perdone, esos bonos se pagan por 10 años. ¿Es cada año por 10 años o cómo está la cosa ahí? Como ahí dice el Cada año 10%, ¿no? cada año por 10 años. Cada año por 10 años. Cada año por 10 años. Por 10 Por 10 años, años. ¿verdad? Ajá. Vaya, las utilidades Cada netas, año por 10 años, y se va a pagar de las ganancias que la sociedad reporte, de las ganancias de la sociedad. Ah, bueno. Ah, bueno. Gracias, Lick. Okay. Bueno, entonces vamos a seguir con otra figura, y ahora vamos a hablar de las acciones, ¿no? Las acciones son títulos valores que son creados de una forma nominativa, que acreditan la calidad de socio accionista, el aporte de capital que ha efectuado el socio a la sociedad, y son específicamente importantes, son el aspecto nuclear de la actividad societaria, porque ellos permiten a los socios ejercitar sus derechos sociales. ¿Cuáles son los derechos sociales de los socios? Los derechos de contenido corporativo y los contenidos de patrimonial. Y también le van a servir al accionista para transmitir su calidad de socio accionista sin mayores formalidades, solo mediante el endoso de las acciones y el cambio de titular en el registro de acciones. De eso se desprende que de las acciones se va a expedir un documento, ¿sí? Se va a expedir las acciones
Estos títulos pueden estar amparados en un solo documento. Vamos, les voy a decir dónde está esto. Dice acciones en títulos. La acción es un documento, en principio, un documento. ¿Sí? Ese documento va a permitir determinar en ese documento cuál es el aporte de capital que el accionista efectúa a la sociedad para ser accionista. ¿Sí? Y ese aporte de capital está determinado en ese título. Ahí establece cuánto aportó el socio. Ese documento es, si yo quiero ejercer mis derechos de socio, tengo que escribir ese documento. Tengo que ir a donde sea que yo necesite ejercer mis derechos de socio, si es en un tribunal, si es ante la sociedad, si es en un juicio. Yo tengo que exhibir mis acciones. Y son fundamentales para que, reitero, para que se puedan ejercer esos derechos de los accionistas. Los derechos de los accionistas fundamentalmente sabemos que son derechos de contenido corporativo, derechos de contenido patrimonial. ¿Cuáles son los derechos de contenido patrimonial? El de percibir utilidades, por ejemplo. El de percibir el patrimonio resultante de la liquidación, si se va a disolver la sociedad. El de recibir cualquier prestación pecuniaria y económica de la sociedad, como por ejemplo, haber realizado actos en nombre de la sociedad y haber pagado sumas por nombre de la sociedad, porque hay un artículo ahí que lo permite. Entonces, ese título permite reclamar ese tipo de pagos. Son derechos de contenido patrimonial. Y los derechos de contenido corporativo son aquellos mecanismos que están establecidos en la ley para poder ejercer tus derechos patrimoniales. Por ejemplo, si pasada la época de una asamblea no se ha celebrado, pues podemos nosotros pedir que se celebre. Y si hay negativa del órgano de organización, podemos comparecer a un juzgado y pedir que se celebre. En la vía sumaria. Pedimos que se celebre. ¿Sí? Adicionalmente, de ejercer esos derechos de los socios, esos derechos sociales, los derechos de contenido corporativo y que son los derechos de contenido patrimonial que los analizamos en esta oportunidad, sirven para transmitir la calidad de accionista. Con eso yo voy a transferir mi calidad de accionista. ¿Sí? Con eso lo voy a transferir. De una forma más fácil que en la otra, que en otro tipo de sociedades personalistas donde se necesita el consentimiento unánime de los socios. ¿Sí? Eso lo vimos. Entonces sirve para transmitir. Permítame, voy a terminar de explicar la definición y luego me preguntas. ¿Sí? Entonces, sirve para transmitir la calidad de accionista y eso sin mayores cualidades. ¿Por qué? Porque una sociedad de personas, cuando nosotros transmitimos la calidad de socios, necesitamos celebrar una asamblea y que haya consentimiento de todos los socios. Y vamos a hacer una transmisión a través de acta de asamblea. No lo hacemos a través de un endoso. Si nosotros queremos trasladar, hacemos un endoso, pero para esto, para poder transmitir la calidad de socios, nosotros necesitamos ejercer un derecho de tanteo. ¿Sí? Agotar un derecho de tanteo es darle la oportunidad a los otros accionistas de querer adquirir las acciones. Esto les voy a decir dónde está esto. Les voy a decir dónde está esto, permítanme. No tenemos que decir dónde está esto. Dice derechos de los accionistas, artículo 105. La acción confiere a su titular la condición de accionista y le atribuye como mínimo los siguientes derechos. Primero, dice, el de participar en el reparto de utilidades sociales y el patrimonio resultante de la liquidación. O sea, la sociedad nos va a permitir reclamar utilidades y reclamar el patrimonio
que resulte de la liquidación. Tenemos que entender como liquidación aquel acto a través del cual la sociedad ya está en una disolución, entonces el patrimonio de la sociedad se está liquidando, se está distribuyendo, se están pagando deudas, se están pagando impuestos, se están pagando obligaciones frente a terceros, compromisos fiscales, y el remanente pues ya se distribuye los usos, es que todavía existe capital. Ahora escuchen esto. Dice, el derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas acciones. O sea, si yo como socio quiero transferir mi calidad de socio a una persona ajena a la sociedad, entonces los accionistas tienen derecho preferente de adquirir esa acción mía antes que cualquier persona ajena a la sociedad. Este es un derecho de tanteo. Este artículo dice derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas acciones. Y de ahí dice, confiere otro derecho, el derecho de votar en las asambleas. Estos derechos se ejercitarán de acuerdo con las disposiciones de este código y no afectan cualquier otros establecidos a favor de las casas especiales de acciones. Entonces ese es el derecho de tanteo. Compañero, por favor, dígame en qué le puedo servir. ¿Cuál era la pregunta que me quería hacer, por favor? Perdóname que no le contesté en el momento, pero estaba... Dígame. Sí, con lo que explicó después ya más o menos le entendí más, pero mi pregunta era de que si vender una acción era así, tan así de fácil, de solo endosar como si es un cheque o algo así. Y le iba a preguntar que si no es necesario hacer algún tipo de acta, pero ya más o menos ahorita explicó, ¿verdad? Sí, hay que ejercer el derecho de tanteo. ¿Qué es el derecho de tanteo? Yo hago una notificación a los accionistas de la sociedad, a Giselle, a don Jorge y a Beckley, ¿verdad? De que voy a vender mis acciones, que quiero transferir mi participación accionaria a otra persona, para que ellos ejerzan el derecho de tanteo. Entonces viene Beckley y comenta, antes de usted vendérselas, yo se las voy a comprar. Pues no, que yo se las voy a dar más caras a él. Yo se las voy a... mis acciones aquí en la sociedad valen 50,000 quetzales, pero él me va a pagar 3 millones, entonces yo le doy 5. Y ahí está la cosa, ¿verdad? Él tiene el derecho preferente de adquirir esas acciones. Tengo que agotar ese derecho de tanteo, tengo que notificarles a ellos. Tengo que notificarles que yo voy a enajenar mi participación accionaria. Y para eso les debo de notificar. Y entonces ellos ya ejercen ese derecho de tanteo. ¿Tenía alguna otra duda, compañero? Solamente gracias. Perfecto. Bueno. Si nosotros analizamos el artículo 99, dice títulos de acciones. Las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima estarán representadas por títulos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos del socio. A los títulos de las acciones en lo que sea conducente se aplicarán las disposiciones de los títulos de crédito. O sea, que se le aplican supletoriamente las disposiciones de los títulos de crédito. Pero cuando nosotros estudiamos títulos de crédito no nos las enseñan. Pero pues yo las defino como títulos valores. Parece que los títulos de crédito hay dos corrientes, una corriente que establece que la corriente alemana, la italiana y la alemana, los alemanes les llaman títulos de crédito, los italianos títulos valores. Esto lo vimos en derecho mercantil, ¿no? Bueno, la naturaleza jurídica de las acciones, a mi juicio, desde mi particular punto de vista, salvo los tratadistas en materia de esta materia, mucho más expertos que yo, es títulos valores. Son títulos valores que tienen la calidad de bienes muebles y por lo tanto son cosas mercantiles. Es decir, que son títulos valores, es un título que se asemeja a un título de crédito y que tiene un valor intrínseco. Ese valor intrínseco es un valor que le permite participar en una sociedad, en una persona jurídica, a un ser humano, a una persona física, a una persona individual, en la estructuración, funcionamiento
de esa persona jurídica, pero que lógicamente que también esa acción lo va a legitimar para poder recibir las utilidades, ¿verdad? Y para poder ejercer los derechos de socio. Es un bien mueble, ¿verdad? Es un bien mueble. Vamos a analizar ahora las clases de acciones después de seguir estudiando la regulación legal. Dentro de las clases de acciones, por su forma de pago, tenemos las acciones liberadas, que son aquellas que están totalmente pagadas, liberadas. ¿Sí? Que es cuando nosotros pagamos la totalidad de la acción. Acciones no liberadas son aquellas que están pagadas parcialmente. Nosotros analizamos el artículo 82, que lo habíamos analizado. Dice, el capital autorizado es la suma el capital autorizado de una sociedad. El capital autorizado de una sociedad anónima es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones sin necesidad de formalizar aumento de capital. El capital autorizado puede estar total o parcialmente suscrito a la constitución de la sociedad y debe expresarse en la escritura constitutiva. Y esto nos queda más claro. En el momento de suscribir acciones, es indispensable que cada accionista pague por lo menos el 25% del valor nominal. Si pagan el valor total del capital, la acción es una acción liberada. Y si no se paga, si se paga parcialmente, es una acción no liberada. Nosotros analizamos el artículo 103. Dice, acciones parcialmente pagadas. Salvo parte en contrario de la escritura social, las acciones cuyos llamamientos han sido cubiertos confieren a sus tenedores derecho de voto. Ahora, si la acción no está totalmente pagada, no confiere derecho de voto. Según los derechos que genera la acción, las acciones ordinarias son las que confieren iguales derechos a sus tenedores si existen diferencias negativas. ¿Sí? Y las acciones preferentes o privilegiadas confieren el derecho preferente en el reparto de dividendos, es decir, no quiere decir que cuando van a repartir utilidades, tienen que repartirle utilidades a todos los socios, pero a esto les van a repartir antes que a los demás, porque nadie puede dejar de perder, nadie puede dejar de ganar, perdón. Recuérdense que el artículo Pacto Leonino, es muy importante que lo repasemos en estos momentos para poder entender esto. En el reparto de utilidades o pérdidas, dice Pacto Leonino y preferencias, dice, son nulas y se tienen por no puestas las cláusulas de la escritura social que estipule que alguno de los socios no participarán en las ganancias. O sea que no se puede pactar que un socio no participe en las ganancias, eso es nulo. Dice, pero puede válidamente convenirse en preferencias entre los socios para el pago de sus capitales, en caso de liquidación o de pago de utilidades o dividendos. Esto quiere decir que este tipo de acciones preferentes o privilegiadas también son llamadas acciones de voto limitado, ¿sí? Acciones de voto limitado. Estas acciones permiten el pago de una forma especial. Es decir, cuando vayan a distribuir utilidades, la van a distribuir primero las acciones preferentes. Y tienen únicamente derecho de voto en las asambleas extraordinarias. Si nosotros analizamos el artículo 100, dice clases de acciones. Todas las acciones de una sociedad serán de igual valor y conferirán iguales derechos. Dice, sin embargo, la escritura social podrá estipularse que capital se divide en varias clases de acciones con derechos especiales para cada clase, observándose lo que dispone el artículo 34, que es el que acabamos de leer, que no se puede pactar de forma expresa que el socio no perciba utilidades en un social, pero sí preferencias en la distribución de utilidades. No tenemos que entender la preferencia en distribución de utilidades
como que no le vamos a distribuir utilidades a todos, porque si hay utilidades, las tenemos que repartir de forma proporcional a lo que cada accionista por toda la sociedad. Es decir, nadie va a dejar de ganar. Únicamente le vamos a repartir antes a los que tienen este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque pueden ser 30, 40, 56, 3, 4, eso no es problema. Pues si fueran 60, 80, todos, sí, ya sería el problema. Dice derecho de voto. Dice, cada acción confiere de derecho a un voto a su tenedor. Si yo tengo 10 acciones, ¿cuántos votos tengo? Tengo 10 votos, porque cada acción confiere un voto. Dice, en la escritura social puede establecer, sin embargo, que las acciones preferentes en la distribución de utilidades y el reembolso vital a la disolución de la sociedad tengan derecho de voto solamente en las declaraciones previstas en el artículo 135. No pueden emitirse acciones con voto múltiple. ¿Verdad? Entonces, estas acciones privilegiadas, pónganlo ustedes ahí en el tintero, también son, se llaman acciones preferentes o de voto limitado. ¿Por qué? Porque aparte de que los socios van a participar en las utilidades, las van a distribuir antes que otros socios, van a tener únicamente derecho en los asuntos que establece el artículo 135. Y el artículo 135 establece las asambleas extraordinarias, establece los asuntos que conocen las asambleas extraordinarias. Entonces, las acciones preferentes o privilegiadas permiten a los socios distribuir utilidades con antelación a otros socios de acciones ordinarias y les permiten únicamente votar en los asuntos del artículo 135. Y por ahora, nos vamos a quedar por acá y mañana vamos a seguir explicando esto para que ustedes tengan un conocimiento amplio de este tema. No sé si tienen algunas dudas de lo que hemos visto hasta ahora, en este momento, que creo que de este tema deben haber por ahí algunas dudas. Si Ángela tiene alguna duda, o alguien más, o Nercio, no sé, alguien que quiera preguntar. O Rocío Quiroa, por favor, pregunta. Licenciado. Dígame. Yo te algo tarde a la clase. Una pregunta. ¿El vivero que estaba en San Pedro Pinula, ese era una sociedad anónima? Realmente no sé usted. Realmente no sé si es una sociedad anónima. No sé. Mi pregunta es, ¿por qué ellos, siendo trabajadores, ellos poseían acciones y sin ser socios ni accionistas? Los trabajadores habría que ver que ellos tenían acciones de la empresa. ¿Cómo funciona eso ahí? Pues ustedes lo que eran accionistas. Pero eran todos los trabajadores, licenciado. Tenían certificados. Como le digo, no conozco esa sociedad, nunca la he asesorado, no. Habría que tener la escritura constitutiva aquí para poderla analizar, pero si ellos tenían acciones deben ser socios. Me imagino que sí. Un caso parecido sería el Instituto Nacional de Electrificación INDE, en donde algunos trabajadores que estaban sindicalizados, la mayoría del Instituto Nacional de Electrificación, cuando se privatizó una sección que se dedicó a la distribución de energía, pues ellos les dieron acciones de esa sociedad anónima. Tenían acciones. Participaron tenían una participación accionaria en lo que es de Orsa de Oxa. Me imagino que aquí también deben tener participación accionaria, deben ser socios accionistas. Ok. ¿Alguna otra duda, compañeros? A ver, Cecilia, ¿hay alguna duda? Bueno, entonces nos vamos a quedar por aquí. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Espero que todo esté bien.